AlterPolex es una herramienta de verificación de PCBs, cual engloba tres grandes bloques. Un primer bloque es el de revisión del diseño ICAD, lo que vendría a ser una revisión de esquemático, Gerbers, layout, etc. El siguiente bloque tiene que ver con la verificación automática. Digamos que es lo equivalente a un Design Rule Checker que se tendría en Altium, solo que más completo. Dentro de este Design Rule Checker entran aspectos como la fabricación, el montaje y el comportamiento eléctrico. Como ejemplo del comportamiento eléctrico, se podría analizar que dos pistas estuviesen hechas correctamente el matching, o por ejemplo que en la línea de retorno, en el plano de retorno de una línea, no hubiese cortes. Si queréis más información de esta parte, que es bastante extensa, al final os voy a dejar un par de tutoriales donde podréis verlo. Por último, y el bloque que nos compete, es el de integridad de señal, integridad de potencia, emisión radiada y análisis térmico. En este webinar se van a estudiar estos 4 casos de uso. Uno de integridad de señal, donde se llevará a cabo un análisis de transmisión de línea, de red y crosstalk. Uno de integridad de potencia, en este caso seguirá siendo la misma tarjeta, esto es un micro, donde se estudiará la caída de tensión en DC de la alimentación del micro y la impedancia, es decir, la respuesta transitoria de la pista. En cuanto a la emisión radiada, lo que se analizará es la EMI de un propio nodo. Y por último, se llevará a cabo un análisis térmico, en el cual se incluirán las pérdidas por efecto Joule, que es un aspecto relevante de la integridad de potencia. Así que empecemos con la demo en directo. La primera parte, como he comentado, será integridad de señal. Esta es la PCB que se va a analizar, es un microprocesador y el objetivo será verificar la integridad de señal en un bus de direcciones. Para ello se llevará a cabo un análisis de integridad de señal. La PCB está compuesta por un chip, una CPU, una ARM y dos circuitos integrados de memoria, además de el nodo de alimentación y de datos, y la PCB es una PCB de 6 capas. El nodo que nos compete será el MCU AA2, que es el bus de direcciones, que interconecta las memorias con la CPU, y la frecuencia de trabajo objetivo, la frecuencia de trabajo para la que teóricamente se ha diseñado todo, son 50 MHz. Antes de empezar con el análisis, os voy a enseñar el resultado y ya os enseño cómo se llega a esto. Como se puede observar, si por la pista se hace circular un pulso a una frecuencia de 1 MHz, la señal se transmite y llega nítida. En el diagrama de ojo podemos ver una apertura completa. El jitter es mínimo, entonces podemos asegurar que va a ser legible la información. Sin embargo, cuando subimos la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia de trabajo, pasamos de tener una onda cuadrada a una onda de sierra, y en el diagrama de ojo vemos que la anchura del mismo es prácticamente inexistente, lo que nos demuestra ya que la pista no está diseñada para la frecuencia a la que se quiere trabajar. Hay rebotes, la señal se pierde. Así que empecemos con el análisis. El primer paso será importarnos la PCB en un formato ASCII. Y la guardaremos directamente como proyecto, para que luego no nos dé fallos a la hora de asignar los nodos. Después, importante, habrá que verificar que la PCB se ha importado correctamente, para lo cual, a través del Layer Stack, verificaremos que se han importado todas las capas. Cambiaremos el tipo de señal. Si ahí tenemos un plano que es de tierra, lo asignaremos tipo tierra. Si tenemos un plano de potencia, será potencia. Para cambiar el material de una capa, ya sea el dieléctrico o el conductor, tenemos estos desplegables. Por ejemplo, si tuviésemos una PCB de aluminio, o podemos ir directamente en Properties, podríamos crearnos o importarnos los materiales que tuviésemos ya diseñados previamente. Vale, una vez hemos verificado que está todo correctamente, iremos a Parts. En Parts, lo que nos tocará es definir los componentes.
cómo se definen los componentes. Os voy a poner el ejemplo de una resistencia. Para definir una resistencia, iríamos a Passive Component Data, seleccionaríamos el valor nominal de la resistencia, que serían unos 100.000, y en este caso le diríamos que serían 100.000 de 100.000 ohmios. Vale, este es el caso de una resistencia. Lo que nos compete es la CPU y las memorias. La CPU, lo que tenemos que hacer será asignarle un modelo IBIS, que es un modelo IBIS, es un modelo SPICE de las entradas y salidas del componente. Entonces, de esta forma, Simulation Model, seleccionaremos el modelo IBIS de la CPU. Es importante quedarnos con el número de pines para hacer una correcta asignación. Y con las memorias haremos exactamente lo mismo. Añadiremos el modelo IBIS de las memorias. De 96. Otras propiedades que podemos asignar, por ejemplo, es la funcionalidad. Esto es importante para un análisis de integridad de potencia. Este es el caso de un conector, pues seleccionaríamos la opción de conector. Una vez hemos definido las características eléctricas de los componentes, lo siguiente será asignar los nodos. Para ello, AlterPolex tiene unas etiquetas predefinidas, las cuales si detecta en el nombre alguno de estos patrones, por ejemplo, un GND en el nombre de un nodo, ya te le asignará automáticamente a un ground. Un V será un power, etc. Estas etiquetas se pueden importar, exportar y crear las tuyas propias. Yo voy a utilizar las que tiene por defecto, entonces a través de FindNetClass haremos esta asignación por defecto. Por último, antes de pasar al análisis, lo siguiente a generar serán los nodos compuestos. Los nodos compuestos son nodos que a lo mejor vienen separados por una resistencia, un condensador o una bobina, pero queremos tomarlos como un nodo completo. Entonces, en este caso, si seleccionamos resistencia y condensadores, los nodos que estén separados por estos componentes se generarán como un único nodo. Así que ya los tenemos creados. Otra cosa importante es si se requiere de generar un par diferencial, como puede ser en el caso de un reloj. A ver si lo encuentro. Vale. El tipo del nodo será un par diferencial, en este caso el positivo, y buscaremos el par negativo. Y así se genera un nodo diferencial. Vale, pues empecemos con el análisis. El primer análisis básico, una herramienta útil, será el de transmisión de línea. En transmisión de línea lo que podremos generar será una pista, por ejemplo, una pista de ancho 0,1 milímetros, ubicada la posición que se requiera. Podríamos generar aquí también un par diferencial. Y con esta pista podremos analizar la resistencia, la inductancia, capacitancia, el skin depth, el delay de la propia pista, la atenuación, la velocidad, etc. Vale. Vamos a guardarnos esta pista y vamos a generar múltiples modelos que te ponen por defecto por si querrías hacer un barrido completo de diferentes pistas. Vale, asignamos los nombres y siguiente paso será analizarlas. Run análisis. Tendríamos exactamente lo mismo que se ha obtenido antes, pero para otra lista de pistas. El primer número indica la capa, el ancho y la posición. Vale, ¿qué podemos necesitar? ¿Qué es interesante? Quizá lo que necesitemos es una pista que a cierta frecuencia, como pueden ser 500 MHz, tenga una frecuencia objetivo. Entonces, a través del Get Impedance Matching Traces, podemos seleccionar el tipo de nodo y este análisis lo que nos va a hacer es
un reporte exactamente igual que los anteriores, solo que nos va a decir cuánto tendría que ser el ancho para la capa tal. Bueno, esto era más a modo de curiosidad. Lo que os había enseñado antes. Para analizar las formas de onda de un nodo, se hace a través del Network Analysis. Seleccionaríamos el nodo de relevancia, que en este caso es el AA2. Seleccionaríamos la frecuencia del pulso. Aquí podríamos visualizar los datos, sería la señal. Y aquí podríamos cambiar el tipo de entrada, salida, cómo se define, el modelo IBIS, etc. Vale. Para este nodo, una señal de 500 MHz se ve de la siguiente forma. Claramente no se está transmitiendo bien, ya sea porque la pista es muy larga, por lo que sea. Si bajamos esta frecuencia a 1 MHz y ponemos aquí 4000. Un truco para visualizar los valores que estáis poniendo, que se ponen, es al modificar el tiempo de simulación, si vais a la señal, esta línea morada lo que indica es el tiempo que se va a simular. Entonces, de la señal generada solo se va a visualizar esta zona. Entonces, si analizásemos ahora la señal, así es como se verían los pulsos. Se ve que para 1 MHz la transmisión es completa. Así que esto nos da una pista de que no está bien diseñada la pista. Si le damos a la opción de diagrama de ojo, veremos el diagrama de ojo de la señal, que para 1 MHz tiene que verse bastante nítido. Correcto, una buena amplitud de onda. Y bueno, y el resto de parámetros, pues puede ser los parámetros del scattering, el IZ. Podríamos seleccionar los de la propia pista, ya que tiene dos salidas. Bueno, pues sería seleccionar los de relevancia. Además de un análisis, además de tener un análisis de TDR y de statical. Ahí. Vale. Bien, este es el primer análisis. En Signal Integrity también tenemos la opción de hacer un análisis de crosstalk para estudiar cómo interaccionan unas pistas con otras, para ver el acoplamiento. A través del fine coupling, lo que hace es analizar cuál es la pista que está más acoplada a cada nodo. En este caso, para nuestro nodo, el nodo que comparte más líneas, más trazas paralelas es el MCU A5. Mediante estas opciones se puede variar el criterio para el cual el programa detecta que el nodo está acoplado, no es decir, puedes darle que tenga que baraje nodos que estén más o menos capas diferenciadas en diferentes alturas, el número máximo de trazas, la longitud máxima o mínima, etc. Vale, como hemos seleccionado este nodo, en esta pantalla lo que podemos ver es cómo el resto de pistas mantienen tramos paralelos a nuestra pista de relevancia. Vamos a visualizar únicamente la pista que más acoplamiento tenía, que más crosstalk había detectado, que es esta, que veis que va muy paralela en todo el recorrido. Y vamos a decirle que el pulso únicamente se va a generar en esta pista de mayor acoplamiento. Entonces vamos a ir seleccionando non en el resto de las pistas. Y bueno, se va a generar un pulso de 500 MHz, igual que antes, que se podría cambiar manualmente aquí la frecuencia que se quisiera estudiar. Pero bueno, para mí esta frecuencia está bien. Y vamos a hacer un análisis de forma de onda. Lo mismo, a través de estos parámetros modificaríamos el tiempo de señal, de establecimiento y demás. Bueno, vamos a abrirnos otro ejemplo que no tardamos nada, con ya todo guardado.
Vamos a ir directamente al análisis de crosstalk. Vamos a buscar la pista. Vamos a cambiar el estado del resto de señales para que no haya una emisión de varias pistas. Vale. Y vamos a lanzar el análisis exactamente de la misma forma. Bueno, en lo que va lanzando, lo que llegaríamos a ver es esta evolución. A 500 MHz, esto es lo que se nos acoplaría en nuestra pista. A 100 MHz a menor frecuencia seguiríamos viendo, no sería tan abrupto, no se vería tanto, pero seguiríamos teniendo ese ruido inducido y a 1 MHz igual, se verían los pulsos. La señal, si visualizásemos la señal por esa pista, lo que haríamos es, perdería esa verticalidad y tendría cierto recorte al principio. El de emisión radiada, podríamos estudiar la EMI, lo que emitiría nuestro nodo, y esto se ve de la siguiente forma. A través de Radiated Emission seleccionaríamos, todo es bastante similar, la interfaz es bastante parecida en todas las opciones. Definiríamos la frecuencia, la frecuencia de muestreo, todos estos parámetros, el pulso como se vería y analizaríamos directamente el nodo. Vale. Y a través del Display Current podríamos nos podría graficar tanto en el entorno de la frecuencia como en el dominio del tiempo y podríamos seleccionar solo ciertas trazas o podríamos seleccionar todo el segmento. Vamos a seleccionar todo el segmento y el dominio de la frecuencia y esto vendría a ser el espectro del pulso de emisión de la propia pista. Podemos cambiarle la escala, podemos cambiarle parámetros para que se visualice mejor. Y bueno, y como siempre, pues tenéis temas de etiqueta, medida, podéis cambiar la escala a una logarítmica, si para vosotros tiene sentido, todo esto. Este análisis es bastante sencillito. El siguiente análisis será el de integridad de potencia. La premisa es, debemos verificar que la tensión de alimentación en los pines de potencia del micro se encuentre dentro de los límites especificados. La pista de alimentación relevante es la VCC 1P0 Core. La tensión nominal de alimentación será 1 voltio. De aquí al pin de alimentación, la caída no podrá superar los 0,1 voltios. Y también haremos una verificación, visualizaremos la impedancia frente al comportamiento de corrientes transitorias de alimentación. De manera similar a lo que hemos hecho antes, os enseño la solución. Se ve el degradado, caída de tensión debido a la propia impedancia de la pista. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Para ello habrá que redefinirse otra vez los parámetros eléctricos de los componentes. En este caso, en el caso del micro, tendremos que definir el power rail. En el power rail lo que tenemos son opciones que nos sirven como avisos por si no se cumpliesen. Es decir, si permitimos que la corriente máxima de caída sea 0,1 voltios, en el report, si esto no se cumple, nos lo tendrá que indicar. Igual que aquí, si hacemos un análisis de la potencia de transmisión, podríamos definir, en este caso, que para un entorno de 10 a 100 MHz, la impedancia objetivo
tiene que ser de 0,1 ohmios. Si esto no se cumpliese, tendríamos un reporte diciendo que no se ha cumplido. Vale. Vamos a terminar de definir los conectores del nodo, que son estos dos. Conectores, uno y otro. Vale. Y vamos a definir también el nodo. Como antes tuve que volverlo a abrir, pues se han borrado las etiquetas, pero bueno, se vuelven a generar, no hay problema. Vamos a buscar el nodo, que es un nodo de potencia importante, que esté definido como potencia, y vamos a decirle que es 1 voltio. Vale, con todo esto definido, podremos lanzar el análisis de Power Integrity. Vamos a seleccionar el nodo que hemos mencionado antes. La pista sale del CN3 número 8, que es el conector 3, y la carga va a estar colocados en la L16 y L17, y el groundnet va a ser un GND. Vale. En la ventana de Properties, lo que habrá que configurar será, bueno, verificar y configurar en todo momento. Por ejemplo, si el conector tiene una carga, es decir, si del conector tuvieses una impedancia medida previa, podrías colocar esto, podrías rellenar estos parámetros. En cuanto a port, le tendremos que decir cuánto es la corriente que va a llegar al nodo. Vamos a decirle que es 1 amperio a cada uno. Y lo mismo, podríamos definir una resistencia, una impedancia, una capacitancia. Y aspectos relevantes son todos, pero que tuviésemos que tocar para este análisis, por ahora, esos. Entonces, vamos a analizar la caída en DC y tenemos el siguiente reporte. Si vemos la caída de tensión, vemos como al propio pad la caída máxima que hay es de unos 49 milivoltios. Habíamos dicho que la admisible era de 0,1, es decir, 100 milivoltios, por lo que estaríamos cumpliendo. Aunque, como es evidente, la densidad de corriente que tenemos es bastante alta. Así que os voy a enseñar una forma de corregir esto. Lo que se podría hacer es directamente el diseño en Altium, modificar el ancho de las pistas, volverlo a importar y hacer todo lo que hemos hecho. O la ventaja que tiene Polex es que podemos generar planos, hacer una simulación, ver cómo cambia y sabiendo si es lo que nos vale o no, hacer estos mismos cambios en Altium. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a generar un plano en la capa de arriba. De la siguiente manera. Vamos a generar un plano, la de potencia. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, no, vamos a generar vías que vayan de la top layer a la power. Vamos a colocarle estas vías, va un poco lento, así que va a tardar en cargar. Vale, ya están colocadas las vías. Y ahora con este cambio vamos a analizar otra vez la caída en tensión. Como se puede observar, hemos pasado de tener unos 50 milivoltios de caída
a unos 6 milivoltios con este cambio. Es evidente, hemos ampliado el ancho de las pistas, hemos bajado la impedancia, luego la caída de tensión es mucho menor. Pero bueno, para que veáis el potencial de esta herramienta. Otra cosa, otra funcionalidad muy buena que tiene es, vamos a hacer otra vez el análisis de Power Integrity con los valores que ya habíamos definido y vamos a analizar la respuesta en frecuencia de la pista. Vale, esto es porque antes se me había cerrado y es que aquí es importante que esté definido tanto el ground como el power. Vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? A ver. Vale, a ver si lo voy a tener. Vale, vale. Vamos a volver a seleccionar los nodos. Porque se habría generado con la definición anterior. Vamos a sobreescribir. Vamos a decirle que el GND. Vale, y ahora sí va. Vale. Vale, pues de esta manera se visualiza la respuesta de la propia pista. Podéis cambiar la magnitud, decibelios, fase, si lo que queréis ver es el scattering, parámetro I, etcétera. Cambiar también las unidades. Vale. Vale, si esta respuesta en frecuencia no es la deseada, em, queréis que em, queréis que la respuesta inductiva sea a mayor frecuencia, la solución es añadir condensadores. Podéis iros directamente a Altium y coser la pista condensadores, o podéis hacer un breve testeo previo en Altium en Polex, de la siguiente forma. Os generáis un caso adicional seleccionando el condensador de la base de condensadores que hay. Por ejemplo, vamos a poner condensadores de un micro, vamos a generarnos un caso y vamos a hacer un placement. Este placement puede ser condensador a condensador, distribuido, se pueden colocar en la capa de arriba, abajo, pero tienes que decir evidentemente el nodo, los nodos a los que van a ir cosidos, donde van a ir colocados. Y en este caso, si hago una distribución en los condensadores, me los colocará con el espaciado y demás que le he indicado. Y ahora, si hago un reanálisis del caso, se puede observar cómo la función, el cambio de comportamiento, donde tiene la resonancia, pasa de en torno de 10-50 MHz a por encima de 1 GHz. Bueno, simplemente como curiosidad, para que lo sepáis, para que trabajéis, si os interesa, si lo necesitáis, pues que está esa opción también. Y con esto hemos terminado todo lo relacionado con el Power Integrity. En la diapositiva lo que tenéis es lo que os acabo de indicar, pero explicado. Así que por último, vamos a llevar a cabo un análisis térmico en Polex. El reto, bueno, para empezar, esta PCB que os enseño es una PCB de un proyecto en el que de un transformador electrónico que tenemos en PSC, para el cual vimos que los condensadores resonantes estábamos muy limitados por problemas de temperatura. Entonces, la solución inmediata que se nos ocurrió
fue aumentar el número de condensadores en paralelo. Sin embargo, para que esto sea una opción mínimamente viable, hay que asegurar una correcta distribución de la corriente. Por lo cual, me decidí a hacer un análisis en Altair POLEX, un análisis de Joule Heating que se hace a través del Power Integrity. Vale, las características de la PCB son las siguientes. La tensión nominal en los conectores son de unos 450 voltios, es un transformador trifásico. Entonces tenemos una fase A, una fase B y una fase C. Cada fase tendrá 450 voltios y una corriente eficaz de 20 amperios. El objetivo de todo esto será obtener la temperatura en la PCB, evidentemente asegurar que es mejor diseño, este es el segundo diseño que hicimos, verificar que este segundo diseño es mejor que el anterior y por qué. Y para ello tendremos en cuenta las pérdidas por Joule Heating y las pérdidas nominales de los condensadores. Para haceros un spoiler, esta fue la corriente que obtuvimos, es decir, se ve como se agolpa principalmente los condensadores de abajo porque la impedancia es mínima, la resistencia es mínima, entonces tiene el camino más próximo y lo mismo pasaba con el resto de fases. Entonces, evidentemente lo que se va a observar es un calentamiento excesivo y va a hacer inviable la opción de seguir subiendo el número de condensadores en la vertical. Así que la solución fue un rediseño de la PCB. Para no extenderme mucho, estos análisis, por lo menos los de Joule Heating, los de Power Integrity, ya los tengo hechos. Sería definir lo que ya se ha definido, los conectores como conectores, las pistas como powers, los condensadores, las propiedades eléctricas de los condensadores. Si vamos a parts, aquí se ve como en thermal, el termómetro que aparece significa que tiene las propiedades térmicas asignadas, lo cual no es más que una potencia máxima de disipación. En el análisis térmico trabajaremos con un porcentaje de esta potencia, pues ser un 100, un 80, etcétera. Y luego parámetros de límites máximos, esto es el tamaño, el modelo eléctrico, el modelo térmico, etcétera. Vale. Bueno, pues de manera análoga, por medio del Power Integrity, voy a enseñar lo que os he enseñado en diapositivas. El análisis solo está hecho para dos fases, ya que la tercera es equivalente a la otra por simetría. Y bueno, aquí podemos observar pues lo que os he comentado antes. Si hacemos un cambio de escala, vemos como la corriente principalmente reside en los condensadores de abajo. Lo mismo pasa con la otra fase. Es que la corriente se agolpa en el condensador de abajo. Así que sabiendo esto, pues el objetivo era rediseñar la PCB y hacer un diseño que nos permitiese subir en la vertical. Esta fue este fue el diseño que se nos ocurrió, el cual, bueno, os lo voy a enseñar aquí, para no enseñarles todo el rato la presentación. Bueno, pues vemos que es evidente que la corriente tiende a ser un tanto más uniforme que en el caso anterior. Siempre hay mejoras, seguramente si se ampliase la PCB se podría obtener algo todavía más distribuido, pero bueno, es mejor que lo que teníamos. Así que una vez una vez se ha realizado el análisis de Power Integrity, lo siguiente a definir será el análisis térmico. En Thermal Constraints, lo que se puede configurar es la temperatura ambiente, lo que os he dicho antes, se tendrá en cuenta el 80% de la potencia de los componentes, si la convección es natural, si hubiese a lo mejor una especie de tropicalizado, el path, el tipo de path,
Y aquí en Joule Heating y R-Drop Model es donde cargaríamos el análisis de Power Integrity para que se tuviese en cuenta en el análisis. Resto, condiciones de contorno, como emisión y demás. Y aquí es como un resumen de los componentes, que es donde aparecería. Si vamos a Thermal Analyzer, ya tenemos la temperatura de la PCB, teniendo en cuenta las pérdidas por Joule Heating y teniendo en cuenta las pérdidas en los componentes, que si no recuerdo mal eran como de 0,15 vatios por cada condensador. La temperatura máxima está por debajo de los 100 grados y vemos una temperatura bastante uniforme. Os voy a enseñar el otro caso para que veáis la diferencia. Está definido de la misma forma y aún así, al tener menos condensadores, si tuviésemos en cuenta las mismas pérdidas por fase, la temperatura sería mayor, pero para que no haya tanta diferencia en la presentación, pues puse las mismas pérdidas. Así que vemos como la temperatura es mucho mayor, son 166 grados y no es tan uniforme como en el caso anterior. Y bueno, y esta ha sido la demo en directo. Como conclusiones, pues Polex permite lograr un ahorro significativo de costos al identificar de manera temprana defectos y fallas tanto de manufactura como ensamblaje, comportamiento eléctrico, lo que os he dicho antes del Design Rule Checker durante etapas iniciales del diseño. Con la biblioteca de componentes que tiene y de materiales y además con la combinación del análisis de extracción de modelos parasitarios gracias a modelos SPICE o etcétera, Polex ofrece resultados rápidos y precisos. Los análisis no han tardado ninguno más de un minuto, ninguno. La mayoría son inmediatos. Y bueno, gracias a los diferentes solvers electromagnéticos se facilita mucho la tarea de verificación de la PCB al poder simular condiciones reales de funcionamiento, lo que luego, lo que luego facilita la obtención de modelos de prototipos funcionales y no chapuzas como nos había pasado en el caso anterior, que no conseguimos llegar a la potencia que requeríamos por una de estas limitaciones. Y eso ha sido todo. Nuestros email de contactos están en la última diapositiva y muchas gracias por su atención.